Tengo 30 años y soy adicta al sexo en recuperación. Mi relación con el sexo antes del diagnóstico era un poco caótica. Yo no tenía vínculos muy fuertes con mis parejas sexuales. Las parejas sexuales siempre se caracterizaban por ser más en cantidad. Era lo que yo siempre buscaba, o lo que a mí me hacía bien era la cantidad de personas y la compulsión de las veces con las que yo tenía relaciones. Eh, Obviamente que este comportamiento, si vos lo llevas a tu día a día, siempre va a repercutir de una manera negativa, lo que sí yo me tardé en dar cuenta. Y bueno, después cuando pasó lo del duelo que yo tuve que hacer, empecé a reconocer que no era normal de la manera que yo estaba recorriendo ese dolor. Entonces nada, me empecé a humanizar un poco más y empecé a mirar un poco más mis comportamientos, y ahí me encontré con que las cosas con las que hacía no eran para nada sanas. En cuanto a en qué momento identifiqué el problema, fue hablando con una persona que yo quiero mucho, y yo estaba en un momento de angustia tal y de estrés porque justamente no estaba llevando el duelo de manera humana. Entonces estaba totalmente desencontrada conmigo misma, todos los síntomas míos eran de ansiedad, ataques de pánico y demás. Y empecé a reconocer que lo único que me calmaba era este comportamiento. Y yo lo primero que busqué, porque alguien me puso esa bandera un poco para que la siga, fue un grupo que, bueno, no puedo nombrar por cuestiones de anonimato, pero es un grupo de ayuda que ayuda a los adictos al sexo. Y yo primero hice un autodiagnóstico para ver cómo me encontraba conmigo misma con las respuestas. Son 40 preguntas de autodiagnóstico. Obviamente que podés a veces contestar que no a alguna pregunta y seguir siendo adicto. Y después me animé, después de un tiempo, a ir a grupos de ayuda, que bueno, eso es un poco más que es para cada caso particular, ayuda o no. A mí en ese caso me sirvió muchísimo abrirme con gente que no conocía. Sentí que encontré un espacio súper sano y súper que ayudaba. Y yo en lo personal, como uno de los grandes problemas que tengo es la falta de autoestima. Cualquier persona, incluso si no me atraía tanto, era válida para sexualizar, pero no era algo que yo pensaba, es algo que simplemente sucede, es una cadena de razonamientos automáticos que sucede en la cabeza, y cuando menos te lo estás esperando ya estás o esperando tener sexo o teniéndolo. Veces en las que tuve malas experiencias, bueno, que nos puede pasar a todos, obviamente, pero con el tema de la compulsión y la cantidad de veces con lo que yo lo hacía, estaba más propensa a tener malas experiencias. Y obviamente me pasó varias veces, que yo me acuerdo, y quizás una de las veces fue porque yo había forzado la situación, y en el medio de lo que estaba sucediendo, en el medio del acto, digamos, yo me arrepentí. Entonces, ese no fue el problema, porque la otra persona no hubiese tenido problema, porque era una persona que yo respetaba mucho, pero yo me arrepentí y seguía haciéndolo igual. Entonces, tener relaciones consciente, estando pensando en otra cosa, no disfrutándolo, es algo que después te angustia de tal manera cuando termina que sí, claramente se puede poner como una mala experiencia. En cuanto a lo que es el tratamiento y la decisión de la abstinencia, siempre sucede como una recomendación, pero siempre es voluntad propia. O sea, uno puede decidir si ponerse en abstinencia o no. En mi caso personal, yo estuve en abstinencia en el principio del tratamiento, porque era bastante necesario. Ahí sufrí todos los síntomas físicos que lleva una abstinencia, porque los síntomas son muy parecidos a una abstinencia de cualquier adicción a un químico. Entonces, nada, lo sufrí mucho corporalmente y obviamente emocionalmente
me afectaba mucho, pero después de pasar por lo más duro, digamos, el tratamiento que yo hice particular trata de erradicar los comportamientos de base que no van a la adicción, sino a la ansiedad y a la angustia, a la depresión y demás. Entonces me concentré mucho en esos síntomas para poder después ver cómo manejar bien el tema de mis comportamientos. Lo sexual está tratado como un tabú tan grande que imagínate la adicción, mucho peor, porque aparte la gente tiene un montón de desinformación, siempre trata la adicción al sexo como una adicción a la masturbación, que no es lo mismo. Obviamente que podés serlo dentro de lo que es la adicción, pero es tan tabú y se toma tanto en chiste que claro, a la gente que ve a veces las respuestas de estas cosas se siente avergonzado hasta a niveles que es imposible que lo hable, entonces es imposible que lo solucione, porque te da miedo, te da vergüenza. Yo particularmente empecé a contar un poco lo que me pasaba porque siento que es súper importante y que yo en el momento en el que lo descubrí hubiese agradecido que alguien hable de estas cosas de una manera abierta, sin tratarlo como un tabú, y yo creo que puede ayudar a alguien, y es por eso que lo hago. También me ayuda mucho a mí, es parte de mi recuperación, porque yo misma estoy tratando el tema de la vergüenza de una manera un poco más humana. Me parece que esto es algo que hay que tratarlo con mucho respeto, pero también hay que tratarlo de una manera muy natural. Yo le diría a las personas que si sienten que los comportamientos que tienen sexuales están afectando en su vida cotidiana o en su vida afectiva, busquen ayuda sin tener vergüenza. No toda ayuda es la misma para todos, ni a todos nos sirve exactamente las mismas cosas, así que no se sientan desesperados de que algo no funcione para ellos, sino que siempre pueden funcionar diferentes cosas porque todos respondemos a diferentes comportamientos y está bien. Y sí, hablarlo con la gente que querés ayuda un montón y es súper importante. Y si no lo entienden, buscar información entre todos y ayudarse.